Hola, mis queridos amigos del Polo Audiovisual de Merlo y toda la gente que esté detrás de la pantalla observando este pequeño video, que básicamente es una clase virtual de guión, de escritura dramática vinculada a la ficción y que estamos impulsando en función de esta pandemia, de la cual todos somos contestes, intentando seguir promoviendo el conocimiento, la cultura, en esto de realizar guiones y en esto de seguir transmitiendo el conocimiento a todos ustedes. Así que bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Es un privilegio para mí y agradezco que le hayan dado play a ese enlace compartido en las redes sociales del Polo Audiovisual. Y bueno, la idea un poquito de este video, de estas clases virtuales que se inician a partir de ahora, es un poquito seguir trabajando y seguir vinculándome con ustedes y seguir teniendo un contacto en estos talleres. Y la idea es que se sumen no solamente los alumnos que ya son partes del Polo, que son alumnos míos de los cursos que doy, sino también todo el público que se pueda llegar a interesar en esto de la realización de películas, de la escritura de guiones y demás. Así que bueno, desde ya les doy las gracias y bienvenidos a este segmento tan hermoso y tan bonito. La idea de estos videos básicamente es que, sean breves, concisos, en donde hablemos de algunas cuestiones que sean abarcativas y propias de las inquietudes que tienen todos los guionistas, tanto noveles como expertos o intermedios y demás, que básicamente las preguntas que nos hacemos todos en algún punto son las mismas. Pero bueno, intentaremos desarrollar a lo largo de estos videos cuestiones que nos vinculen y nos atañen a la hora de cómo escribimos nuestras historias y lo que tenemos acá en el cuore y acá en la cabeza. Mi nombre es Lauro Rakowski, para los que no me conocen, desde que se inició el Polo que estoy dando una serie de talleres de guión, de realización cinematográfica, audiovisual, el laboratorio, y básicamente intento compartir lo poco que sé. Así que desde ese lugar es que estoy haciendo esta clase pequeña, breve y concisa, y intentaré ser lo más expeditivo posible para que les sirva a ustedes y para que podamos seguir de alguna manera interactuando en estos contextos de pandemia y en estos contextos donde tenemos que estar todos en nuestras casas y etcétera. Así que empezaré diciéndoles que mi idea es que luego de las clases estas virtuales, online o como la prefieran llamar, puedan ustedes hacer algún tipo de interacción. Entonces pueden comentar, escribir, preguntar, sugerir, refutar y todo lo que ustedes deseen a través de los posteos que vean en las redes o a través de mis propias redes, que se las voy a poner ahí en pantalla para que las tengan a mano y me escriban y me digan lo que opinan, o me hagan alguna pregunta o alguna sugerencia, o me digan hablar de tal temática o de tal otra. Bueno, vamos a lo nuestro. La escritura dramática, el guión audiovisual, ya sea para película o ya sea para una serie o ya sea para un corto, tiene en definitiva premisas parecidas. Entonces vamos a hablar básicamente de lo mismo, pese a que cada formato tiene sus características y sus improntas, pero esto de lo que vamos a hablar en estas, al menos en este video y en estas primeras clases, abarca todo, tanto para una serie como para un corto, como para una película de largometraje. Y tiene que ver con esta cuestión de quién soy, desde dónde me planto para narrar
y qué voy a narrar, digamos. ¿Desde dónde me planto? Es decir, uno para narrar tiene que tener determinados conocimientos. Y desde esos conocimientos uno puede decir, bueno, yo quiero narrar una película con tales características para tal público. Y convengamos que hay una lectura audiovisual abarcativa, mayoritaria, a la cual no podemos eludir si queremos llegar al gran público, a las personas que tienen adosada en su ser, en su intelecto, esa lectura audiovisual. Porque yo puedo hacer un mensaje totalmente sincrónico o asincrónico a esa lectura. Si quiero llegar a las grandes masas, voy a intentar sincronizarme con esa lectura o con esa velocidad de lectura audiovisual. Pero yo puedo elegir no sincronizar a eso. Puedo elegir no ser conteste a esa lectura. Pero lo que tenemos que entender es que esa es una decisión del autor, del guionista, ser conteste o no a ese gran público. Porque convengamos que el lenguaje audiovisual y la lectura audiovisual en la historia, desde que se fundó el cine, pongámoslo así, ha tenido una evolución. Esa lectura audiovisual ha ido evolucionando y esa evolución nos ha llevado a cierta celeridad que años atrás era de una determinada manera y hoy es de otra manera. Entonces tenemos que un poco entender y comprender que la lectura audiovisual tiende a ser mucho más acelerada con el transcurso de los años. ¿Qué significa esto? Que el tempo, el ritmo audiovisual es mayor y que la exigencia del espectador es mayor. Entonces nosotros tenemos que estar ayornados a esa exigencia del espectador, porque básicamente escribimos para que alguien lo filme y lo dirija y para que un público lo absorba y lo consuma desde una mirada muy capitalista, si se quiere. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos que pensar en que la escritura audiovisual tiene que estar ayornada a nuestras épocas y tenemos que manejar determinadas herramientas para conocer de qué estamos hablando. Porque cuando uno conoce la herramienta que maneja, puede luego de eso tomar la decisión de si aplico ese conocimiento o no lo aplico. Es decir, uno puede decidir luego, pero el punto es que tiene que estar la instancia de la elección, porque esa es la instancia del artista en la que decide a dónde va y por qué va a tal o cual lugar. Esto capaz que suena muy abstracto, pero básicamente es decir, bueno, si yo quiero entender cómo funciona la industria audiovisual, tengo que entender cómo es el lenguaje, tengo que entender ese ABC. Luego de haber entendido ese ABC, no implica que yo no pueda romper el ABC. Yo puedo romper la estructura, puedo romper la regla, puedo intentar hacer la mía, puedo intentar hacer mi película como yo prefiera, pero debe ser esa una elección consciente. Lo peor que nos puede pasar es que tomemos decisiones sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Básicamente es elegir a dónde vamos, a qué público queremos ir y qué queremos narrar. Entonces, eso nos da el conocimiento. Es decir, yo particularmente valoro mucho y destaco mucho a cualquier artista, en cualquier disciplina que sea, que me demuestra que domina
el lenguaje en el cual está incursionando. Ya sea un pintor, ya sea un músico, ya sea en cualquier disciplina. Si uno se da cuenta que ese artista domina el lenguaje y que ese dominio del lenguaje le da la capacidad de decisión para decir, bueno, yo voy a ir a este público y no a este otro, ya eso al menos me da a mí una capacidad de respeto hacia esa elección. Lo que uno como artista no puede hacer, o mejor dicho, es preferible que no caiga en errores como pretender una cosa y caer en otra por desconocimiento, por ignorancia. Entonces estamos acá haciendo este tipo de videos con la intención de que la ignorancia no sea el problema, sino que la ignorancia en realidad nos motive a avanzar y aprender para que las elecciones en realidad sean tomadas por nosotros. Mientras más elecciones tomemos de manera consciente, vamos a mejorar el relato. Porque tenemos que decidir mucho. Un guionista decide mucho en el transcurso de la escritura dramática de su historia. Y todas esas decisiones tienen que tener un porqué. Entonces, ¿cómo hago las elecciones correctas? Mientras más elecciones correctas haga en el desarrollo de mi historia, más eficaz voy a ser. Y nosotros básicamente intentamos trabajar con la efectividad. Intentamos ser efectivos. ¿Por qué? Porque la efectividad es todo lo que tengo. Necesito que en 2 horas mi relato sea efectivo. ¿Y cómo logro eso? Bueno, haciéndome las preguntas correctas y tomando las elecciones correctas. Tomando las respuestas correctas a esas preguntas. Entonces, para hacerme las preguntas correctas tengo que tener conocimiento. Y para responder correctamente a esas preguntas tengo que tener mucho más conocimiento. Y de alguna forma, alguna especie de técnica o de práctica. Entonces, esto no es como una ciencia, una ciencia básica, una ciencia dura, donde 2 más 2 me da 4, y acá o en la China me va a dar 4, y eso es sí, solo sí. Eso es ineludible. En el arte, que no es una ciencia dura, no siempre nos da 4, porque nos puede dar 3, nos puede dar 5, nos puede dar 4,1, 4,05, o sea, puede haber variables. Pero esas variables las tengo que manejar. Ahora bien, cuando yo piense en cómo desarrollar mi historia, voy a caer en un qué y voy a caer en un cómo. Es decir, voy a caer en qué quiero narrar y en cómo lo quiero narrar. Puedo llegar a desarrollar mi historia desde múltiples lugares, porque puedo arrancar desde un personaje, puedo arrancar desde una temática, puedo arrancar desde un diálogo, puedo arrancar desde múltiples lugares. Pero en algún punto no voy a poder eludir llegar a un personaje y un conflicto. Mínimamente eso. Necesito un personaje y necesito un conflicto. Y ese conflicto es lo que me va a motorizar la historia. El conflicto. El conflicto básicamente es lo que me va a hacer responder de manera correcta todas las preguntas que me haga en el desarrollo de mi historia. Es lo que le va a dar unidad dramática al desarrollo de mi relato, porque en función de ese conflicto y siendo contestes a ese conflicto y condicionado por ese conflicto, es que voy a responderme todo o casi todo. Porque el conflicto, básicamente, es la esencia, es el motor, es la nafta del combustible que hace que la historia avance. Si el conflicto es débil, la historia va a ser débil. Si el conflicto es fuerte, la historia va a ser fuerte. Entonces, necesito un conflicto lo suficientemente fuerte para que el espectador se quede conmigo 2 horas o para que el espectador se quede conmigo lo que dura una serie. Entonces necesito, sí y solo sí,
un buen personaje ayornado a un buen conflicto. Y bueno, ¿cómo logro eso? Eso lo logro haciéndome las preguntas correctas, como dije antes. Necesito tener una radiografía de ese personaje lo suficientemente elaborada y una radiografía de mi conflicto lo suficientemente elaborada. Y ambos deben ser intrínsecamente ligados y supeditados y deben fusionarse de la mejor manera para que trabajen en conjunto. Porque lo elemental de una historia es el conflicto. Y centrémonos en esto al menos unos minutos. Yo puedo tener un personaje muy bueno, pero puedo ponerle a ese personaje un conflicto muy malo. Y viceversa. Puedo tener un conflicto muy bueno y puedo meterle un personaje malo. Entonces, para pensar en cuáles son todas las características de una historia que vale la pena ser contada, necesito pensar en cómo funciona ese personaje con ese conflicto y en toda una serie de variables que básicamente me van a hacer llegar a una fuerza protagónica, que es mi personaje accionando, y una fuerza antagónica, que es la fuerza que se le va a oponer a los objetivos del protagonista. Esto visualizándolo lo podríamos ver como yo suelo decir en las clases, y mis alumnos van a decir otra vez, decís esto, pero bueno, básicamente es así. Es pensarlo como si fuese un pececito fuera del agua. Cuando yo presento mi historia, la presento como un pez dentro del agua, dentro de su equilibrio, de su mundo habitual. Y cuando presento el conflicto, es el pececito fuera del agua. Es decir, es un pez que si no acciona, muere. Es un pez que necesita accionar para volver a ese equilibrio del cual ha salido. Cuando nosotros presentamos una historia y cuando queremos contar de manera correcta una historia, siempre pensamos en conflicto ayornado a un personaje. Y ambas cosas son importantes. Y debe ser ese vínculo, conflicto-personaje, lo suficientemente fuerte para que se sostenga un relato por 2 horas. O por lo que dure una serie, o por lo que dure un cortometraje. Entonces, el conflicto es básicamente lo que nos da la nafta para que el motor funcione. Si no tenemos un conflicto lo suficientemente fuerte, la historia decae, la historia es débil, la historia es insulsa, la historia es poco atractiva, y ese es uno de los grandes errores que a veces cometen los noveles, no pensar en la potencia del conflicto. Y a veces, para potenciar el conflicto, lo único que tengo que hacer es pensar en todas las variables que me potencian ese conflicto, que pueden ser las características del personaje, pueden ser el espacio en el cual estoy desarrollando mi historia, puede ser el tiempo en el cual anclo mi historia, muchas variables, porque necesito, para entrar al segundo acto, que es la parte más extensa y más laboriosa en la etapa de la escritura, porque básicamente ahí está la película, cuando presento el conflicto arranca la película, que por lo general está en la página 30, en la media, más o menos página 30, o sea, si uno traslada la escritura del guión a la métrica audiovisual, es una página, 1 minuto, o sea que en el minuto 30 más o menos se presentan todos los conflictos de todas las películas. Por ende, en la página 30 debería estar presentado el conflicto y todo el segundo acto es básicamente toda la métrica de la película. Entonces voy a llegar a un punto en donde voy a tener a un protagonista enfrentado a un conflicto. Y ese primer encontronazo va a ser fundamental para mi historia, porque básicamente me va a poner en el tapete de la cuestión de quién hablo y de qué hablo. Y esa relación
va a generar que la historia sea lo suficientemente atractiva para que el espectador se quede viendo la película. Porque la primera parte de la historia, ese primer acto, esa primera presentación, básicamente lo que busca es caracterizar y empatizar al espectador con mi protagonista. Y la segunda parte de la historia lo que va a hacer es exponer a ese personaje y a esa empatía que generó el espectador con un problema, con un conflicto. Y en esa simbiosis es que el espectador va a decidir si se queda o no a ver cómo lo resuelve. Entonces, todo el segundo acto, que está básicamente, ahí es donde radica básicamente la historia, es lo que más me va a hacer laburar, es lo que más me va a hacer reescribir y es a donde más le voy a dedicar, entre comillas, mis horas culo para escribir mi relato y meterle toda la garra y todas las pilas. En ese primer encontronazo, lo que básicamente voy a hacer es exponer que la fuerza antagonista, la que se opone a mi protagonista, es grande, es fuerte, y que el protagonista, para poder resolver eso, va a tener que modificarse, porque voy a trabajar a partir de ahí en ese arco dramático que va a hacer que mi protagonista, al final de la historia, no sea ese que empezó, sino que sea otro. Lo haya modificado a ese protagonista ese conflicto. Así que bueno, ¿cómo es ese primer choque? Va a ser lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Espero no haber sido tan extenso, quizá no tan expeditivo y acotado en muchos conceptos. Los dejo para que ustedes puedan escribir, comentar, hacer preguntas en relación al guión y a la escritura audiovisual y todo lo demás. Y nos vemos seguramente en la próxima entrega, cuando el destino así lo disponga. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este lugar, hasta este momento, viendo este pequeño video. Y bueno, estoy aquí para que lo que ustedes deseen. Un abrazo grande a todos y nos vemos próximamente desde el Polo Audiovisual haciendo este tipo de videos de los talleres audiovisuales que van a empezar todos a lanzar sus cursos y sus talleres de manera virtual. Gracias a todos y les mando un beso grande.